Elena siempre recordaba con claridad aquella última conversación con José. Era una tarde de verano. El calor del DF parecía colarse hasta los huesos, pero en el despacho de la casa, con las cortinas cerradas, él le habló con la serenidad de quien ya carga un secreto irreparable. «Prométeme una cosa, Elena», dijo, su voz un hilo entrecortado. «Nunca vayas al rincón. Nunca». Ella frunció el ceño, confundida. No sabía de qué hablaba. Habían compartido 30 años de matrimonio, 2 hijos, incontables viajes, pero nunca había escuchado ese nombre. «¿El rincón? ¿Qué es eso?», preguntó. José evitó mirarla. Se llevó la mano a la frente, como si el peso de la confesión lo derrumbara. «No preguntes, solo prométeme». Elena lo amaba, y la enfermedad que lo devoraba día tras día la hacía más dócil, más dispuesta a no cuestionar. Así que asintió, aunque un nudo se le formó en la garganta. «Te lo prometo». Esa promesa, pronunciada casi en un susurro, la perseguiría años después como un eco imposible de apagar. El día del funeral de José, entre coronas de flores y rostros compungidos, Elena sintió que no solo se apagaba la vida de su esposo, sino también la brújula que había guiado la suya. Estaba cansada, con el corazón en carne viva, y sin embargo no podía dejar de escuchar esa palabra en su cabeza: el rincón. La semana siguiente se hundió en la rutina del duelo. El silencio de la casa era abrumador. El reloj parecía burlarse con su tic-tac eterno. Fue entonces cuando el abogado de José la citó en su despacho. El hombre, con el gesto grave, abrió una carpeta de cuero. «Doña Elena, su esposo dejó instrucciones muy específicas. Me pidió que le entregara esto después de su partida». Colocó sobre la mesa un sobre sellado y una llave antigua de hierro, pesada, gastada por los años. Elena la tomó con manos temblorosas. «El rincón te pertenece». El corazón le dio un vuelco. Sintió el suelo ceder bajo sus pies. Esa noche, en la soledad de su habitación, Elena abrió la carta con dedos trémulos. Las palabras parecían arder en el papel. José confesaba que había adquirido una propiedad en secreto, lejos de la ciudad, en Valle de Bravo. Le pedía que fuera allí, que cruzara sus puertas solo después de su muerte y que descubriera lo que había ocultado durante tanto tiempo. «El rincón es más que una casa. Es mi deuda, mi regalo y mi despedida. Allí encontrarás las respuestas que nunca pude darte». Elena se quedó mirando el techo durante horas, incapaz de dormir. La promesa rota la quemaba por dentro. Al amanecer, decidió viajar. Metió la carta y la llave en su bolso, subió a su coche y condujo hacia las montañas. El camino serpenteaba entre bosques de pinos. El aire se volvía más fresco, y con cada kilómetro sentía que avanzaba no solo hacia un lugar físico, sino hacia el corazón mismo del misterio que había marcado sus últimos años con José. Cuando por fin vio el portón de hierro, alto, enredado de bugambilias y musgo, supo que estaba frente al rincón. Detuvo el auto, bajó y acarició la superficie áspera de la llave. El portón parecía mirarla como un guardián celoso. Con un suspiro profundo, introdujo la llave en la cerradura. El crujido del metal, al girar, sonó como un trueno en medio del silencio del bosque. La puerta cedió. Del otro lado, la esperaba un mundo que cambiaría su vida para siempre. Hecho intelectual de la vejez. En psicología, se reconoce que muchas personas mayores enfrentan el pasado con una mezcla de curiosidad y temor. Romper una promesa se convierte en un acto de autodefinición tardía, un paso hacia la autonomía final. Elena estaba, sin saberlo, entrando en esa etapa. Dato raro. En Escocia, existe la entregada solo tras el fallecimiento de un ser querido. Frase de debate académico público.
¿Debe respetarse siempre una promesa hecha a un moribundo? ¿O el derecho a la verdad pesa más que la lealtad? Esa pregunta acompañó a Elena cuando traspasó el umbral, el sonido de sus pasos sobre la grava marcando el inicio de una travesía que desenterraría secretos, revelaciones y traiciones que nunca imaginó. Elena se quedó un momento inmóvil frente al portón abierto. El viento arrastraba hojas secas y el silencio del bosque parecía envolverse a su alrededor como un manto de misterio. El sobre con la carta de José aún estaba en su bolso, pero lo sentía arder contra su costado, recordándole que cada paso que daba era una ruptura definitiva con aquella promesa hecha en sus últimos días. Respiró hondo, ajustó su chal sobre los hombros y cruzó el umbral. El camino de grava conducía a una casona imponente. A medida que avanzaba, pudo distinguir sus paredes de piedra cubiertas por hiedra, los ventanales altos con persianas de madera y un balcón que parecía mirar al valle como un centinela silencioso. Había algo de majestuoso y a la vez de ominoso en aquella construcción. Cuando llegó a la puerta principal, buscó de nuevo la llave. No era la misma que había abierto el portón. Esta tenía dientes más finos, y en el mango se dibujaba la inicial J. Temblándole un poco la mano, la introdujo en la cerradura. El clic seco retumbó en sus oídos como una campana. El interior olía a madera vieja y humedad, pero también a flores secas. Encendió el interruptor más cercano, y una lámpara de araña iluminó la estancia. Lo que vio la dejó sin aliento. El recibidor estaba decorado con cuadros enormes, orquídeas pintadas con detalle, cada una distinta, cada una con una firma reconocible, la de José. Pero, susurró, llevando la mano a la boca, él nunca me dijo que había seguido pintando. Al costado, otra carta doblada con su nombre. Elena la tomó con cuidado, como si pudiera quebrarse. Se sentó en un sillón de terciopelo verde y con el corazón en la garganta comenzó a leer. Mi querida Elena, si estás leyendo esto es porque ya no estoy a tu lado. Sé que te pedí no venir aquí, pero también sabía que tu curiosidad y tu fortaleza te traerían tarde o temprano. El rincón es el lugar donde guardé todo lo que nunca pude decir en vida. Aquí encontrarás mis miedos, mis culpas y mis regalos. Abre la laptop. Cada vídeo que grabé es para ti. Escúchalos con calma. Tal vez me odies, tal vez me perdones, pero sobre todo, sabrás la verdad. Con amor eterno, José. Elena se quedó quieta, la carta temblando entre sus dedos. Sentía la tentación de abrir la laptop de inmediato, pero también el miedo de escuchar palabras que cambiarían para siempre la imagen que tenía de su esposo. Para distraerse, recorrió la sala. Había jarrones con flores marchitas, estanterías repletas de libros de arte, álbumes fotográficos cuidadosamente alineados. Cada rincón hablaba de un hombre que había tenido una vida paralela, desconocida para ella. Finalmente, incapaz de resistir más, encendió la laptop. Tras unos segundos de espera, apareció el escritorio y un único archivo en la pantalla. Para Elena, vídeo 1. Con un clic, el rostro de José apareció, nítido, como si volviera a la vida. Elena, dijo en el vídeo, su voz firme aunque marcada por el cansancio. No sé cómo empezar. La verdad es que no fui sincero contigo en muchas cosas. Compré esta casa en secreto, construí aquí mi refugio y oculté más de lo que debí. No lo hice por maldad, sino por miedo. Ella sintió que las lágrimas le nublaban los ojos. José continuó. Tienes derecho a odiarme, pero también quiero que sepas que cada decisión fue pensando en ti, aunque a veces no lo parezca. Hay cosas que debes descubrir en esto. El video terminó abruptamente. Elena cerró la laptop respirando agitadamente. ¿Qué pistas? ¿Qué puertas? Miró alrededor. La casa ya no era solo un lugar, era un enigma.
decidió explorar. Subió la escalera principal, sus pasos resonando sobre la madera crujiente. En el pasillo superior encontró varias habitaciones cerradas. Probó una llave pequeña que colgaba del mismo llavero, y logró abrir la primera. Era un estudio, con un caballete en el centro y lienzos a medio terminar. Los trazos, inconfundibles, eran de José. Sobre la mesa había pinceles aún manchados de óleo y un cuaderno con anotaciones. En la última página, escrita con rapidez, encontró una frase que la estremeció. «El rincón no es mío, ni siquiera es nuestro. Prepárate para quienes vendrán a reclamarlo». Elena dejó caer el cuaderno, un escalofrío recorriéndole la espalda. Hecho intelectual de la vejez. Los psicólogos sostienen que, en la madurez, la revelación de secretos familiares tiene un efecto profundo en la identidad. La necesidad de reconstruir la memoria compartida se convierte en una forma de supervivencia emocional. Dato raro. En Alemania se han hallado casas abandonadas con testamentos artísticos, paredes cubiertas de murales que funcionan como confesiones finales de quienes las habitaron. Frase de debate académico público. ¿Hasta qué punto ocultar secretos es un acto de protección o de traición dentro del matrimonio? Con la carta en una mano y la laptop cerrada en la otra, Elena comprendió que había abierto una caja de Pandora, y lo que vendría después no sería fácil de enfrentar. Elena se despertó temprano al día siguiente, después de una noche de insomnio. Apenas había cerrado los ojos, las imágenes de José en el vídeo, su voz quebrada, la advertencia escrita en el cuaderno, «Prepárate para quienes vendrán a reclamarlo», la persiguieron en sueños confusos. La mansión amaneció silenciosa, cubierta por una niebla espesa que se filtraba entre las montañas de... Se levantó con determinación. Sabía que no podía irse sin entender qué significaba aquella advertencia. Bajó las escaleras y recorrió el vestíbulo. Se detuvo frente a la puerta principal, entreabierta, y se asomó. El portón de hierro, el mismo que había abierto con la llave, seguía firme, como un guardián entre la neblina. Pero algo distinto llamó su atención: las marcas en el suelo, huellas recientes de neumáticos sobre la grava húmeda. Elena sintió un escalofrío. Ella había llegado sola la tarde anterior, pero alguien más había entrado o intentado entrar durante la noche. Cerró la puerta con llave y apoyó la espalda contra la madera, respirando agitadamente. ¿Serán los que vendrán a reclamarlo? Decidió volver al recibidor y encendió la laptop otra vez. Había más archivos de vídeo. Abrió el segundo. José, con la piel aún más pálida, la miraba desde la pantalla. «Elena, si estás viendo esto, quizá ya hayas encontrado las huellas. El rincón no fue comprado con dinero limpio. Mis hermanos, los Mendoza, estuvieron implicados en negocios turbios. Yo quise alejarme, pero en realidad solo encubrí. El acta de propiedad puede salvarte. Está aquí, dentro de la carpeta azul, pero ellos lo reclamarán. Prepárate». Elena pausó el vídeo, con el corazón golpeándole las costillas. Los hermanos Mendoza. Casi nunca hablaba de ellos. Apenas un par de visitas incómodas en fiestas familiares hacía décadas. Siemen distantes, con trajes caros y sonrisas demasiado calculadas. Ahora todo tenía sentido. Decidió explorar el ala derecha de la mansión. Abrió una puerta doble y se encontró con un invernadero cubierto de vidrio empañado. Dentro, una selva de orquídeas florecía en silencio. Blancas, púrpuras, amarillas. Decenas de variedades que ella nunca había visto. Se acercó a una mesa de trabajo. Allí había etiquetas con su nombre. Para Elena. Al tocarlas, sintió un nudo como si cada pétalo fuera una disculpa. El olor dulce y penetrante de las orquídeas contrastaba con la tensión que la rodeaba. El amor y la traición parecían convivir en ese espacio como hermanos irreconciliables. De regreso al pasillo, un ruido metálico la hizo detenerse.
el chirrido del portón de hierro al abrirse. Elena corrió hacia la ventana del balcón y se asomó. 3 figuras descendían de una camioneta negra. Los reconoció al instante, aunque los años habían marcado sus rostros. Los hermanos Mendoza. Eran la viva imagen de José, como espejos distorsionados. Uno más corpulento, otro más delgado, el tercero con gafas oscuras. Caminaban hacia la casa con paso firme, como si les perteneciera. Elena sintió cómo la sangre se le helaba. Golpes fuertes retumbaron en la puerta principal. ¡Elena!, gritó una voz grave que reconoció como la de Mauricio, el mayor de los hermanos. «Sabemos que estás aquí. Esa casa no te pertenece». Elena retrocedió, abrazando contra su pecho la carpeta con los documentos y la laptop. Recordó las palabras de José. «Prepárate para quienes vendrán a reclamarlo». «No voy a abrir», respondió con voz temblorosa. «No lo hagas difícil», replicó otro. «El rincón es de la familia. Tú solo fuiste la esposa». Elena respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un fuego interno que la empujaba a resistir. No iba a entregar el último legado de José así de fácil. Hecho intelectual de la vejez. Los gerontólogos señalan que, en la vejez, el sentido de agencia, la capacidad de tomar decisiones firmes, se vuelve crucial para recuperar dignidad. Elena estaba redescubriendo ese poder en medio del peligro. Dato raro. En Francia existen mansiones fantasma reclamadas por múltiples herederos, donde juicios familiares se prolongan durante décadas y a veces nunca se resuelven. Frase de cada vez más fuertes. Elena sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlos cara a cara. Pero también sabía que el rincón guardaba más secretos y que José había dejado un plan. Elena se quedó paralizada unos segundos escuchando los golpes cada vez más violentos en la puerta principal. La madera vibraba como si estuviera a punto de ceder. El corazón le retumbaba en el pecho, pero recordó el vídeo de José y el mensaje escrito en el cuaderno. «Prepárate para quienes vendrán a reclamarlo». «No, no voy a ceder», murmuró para sí misma, como un conjuro. Se armó de valor y corrió hacia el invernadero de orquídeas. Allí, rodeada del perfume intenso de las flores, sintió un respiro. El silencio del lugar contrastaba con el estruendo de los golpes afuera. La galería era un espacio enorme, de techo de cristal arqueado. El sol de la mañana comenzaba a filtrarse, iluminando racimos de flores que colgaban como cascadas. Había tantas variedades que Elena apenas podía nombrar algunas. Phalaenopsis, Cattleya, Dendrobium, todas cultivadas con un cuidado obsesivo. En una esquina encontró un banco de trabajo con herramientas de jardinería, regaderas y pequeños frascos con etiquetas. Una llamó su atención. Orquídea Elena, híbrido único. Con manos temblorosas destapó el frasco. Dentro había semillas, junto a una nota diminuta escrita por José. «Este híbrido lo diseñé solo para ti. Florecerá una vez, pero será eterno». Elena sintió que las lágrimas le empañaban la vista. A pesar de sus secretos, José había creado algo exclusivamente para ella, un gesto de amor escondido entre tantas sombras. De repente, un crujido la sobresaltó. La puerta del invernadero se abrió lentamente y la figura de un hombre apareció en el umbral. Era Ernesto, el hermano del medio, alto, delgado, con una mirada fría detrás de sus gafas oscuras. «Así que aquí está», apretando el frasco en sus manos como si fuera un escudo. «Esta casa me pertenece. José me la dejó». Ernesto soltó una carcajada seca. «José siempre fue un ingenuo. Si crees que un par de cartas bastan para quitarnos lo nuestro, estás equivocada».
Antes de que pudiera responder, escuchó pasos detrás de Ernesto. Los otros 2 hermanos entraron. Mauricio, el mayor, robusto y con voz atronadora, habló primero. «Escucha bien, Elena. Sabemos que José grabó cosas. Sabemos que dejó documentos. Entréganoslos y terminamos con esto». Elena apretó la carpeta azul contra su pecho. «No voy a darles nada». Hubo un silencio tenso. Los 3 hermanos se miraron entre sí, y entonces el menor, Julián, sonrió con malicia. «De acuerdo. Si no quieres colaborar, tendremos que mostrarte lo que sabemos hacer». Elena dio un paso atrás y tropezó con una mesa de macetas. Uno de los tiestos cayó al suelo, estrellándose en 1000 pedazos. La tensión se cortaba en el aire. Pero en ese instante, un sonido inesperado interrumpió la confrontación. El tono de la laptop de José, que había dejado en el sillón del vestíbulo. Un nuevo vídeo había comenzado a reproducirse automáticamente. «Elena», se escuchó la voz de José desde la distancia. «Si los Mendoza ya llegaron, significa que intentarán arrebatarte lo que es tuyo. No les creas. Todo lo que dicen es mentira. La verdad está en mis archivos». Elena vio cómo los hermanos se tensaban, sus rostros endurecidos. José los había anticipado, incluso desde la tumba. Aprovechando el momento de desconcierto, Elena se escabulló entre las filas de orquídeas y salió por una puerta lateral que daba a un pasillo estrecho. Corrió con el corazón desbocado, mientras los gritos de los Mendoza resonaban detrás de ella. Al llegar al estudio, cerró la puerta con llave y apoyó la espalda contra la madera. La laptop seguía. José apareció de nuevo, esta vez con un gesto más serio. «Elena, si has llegado a este punto, ya sabrás que mis hermanos no se detendrán. Pero hay algo más que debo confesarte. Oculté mi enfermedad. No fue solo un cáncer lento. También llevaba años con un aneurisma que podía estallar en cualquier momento. Ese miedo me llevó a crear el rincón, a aislarme, a mentir. No podía mostrármelo a ti ni a los niños. No quería que me vieras como un hombre débil». Elena se cubrió la boca con la mano. Su corazón se desgarraba entre el dolor y la furia. José continuó. «Pero este lugar es también mi legado. No solo para ti, sino para quienes quieran mirar más allá del dinero. El rincón guarda la prueba de quién soy realmente. Encuentra la bóveda, Elena. Allí está la verdad completa». El vídeo se detuvo en negro. Elena cerró los ojos y respiró hondo. Ahora lo sabía. Los Mendoza no solo querían la casa, querían borrar las pruebas, la confesión, todo lo que José había ocultado. Con las manos aún temblorosas, acarició la cubierta azul de la carpeta. «No se saldrán con la suya», murmuró. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la fuerza no le venía de José, sino de ella misma. Hecho intelectual de la vejez. En gerontología se estudia el concepto de resiliencia tardía, la capacidad de los mayores de transformarse en medio de la adversidad, convirtiendo debilidad en poder. Elena estaba encarnando esa resiliencia en su máxima expresión. Dato raro. En Japón existen colecciones de orquídeas cultivadas durante siglos que solo florecen una vez cada varias décadas, vistas como símbolos de resistencia y renacimiento. Frase de debate académico público. ¿Hasta dónde llega el derecho a heredar secretos junto con bienes materiales? Con el eco del vídeo aún vibrando en sus oídos y los hermanos acechando en la casa, Elena comprendió, y que apenas estaba comenzando. Los golpes en la puerta del estudio se reanudaron, esta vez más violentos. Elena contuvo la respiración. El eco retumbaba en las paredes de la casa, recordándole que no estaba sola, que 3 hombres con apellido Mendoza
estaban dispuestos a romper cualquier límite para arrebatarle lo que no les pertenecía. «¡Elena!», rugió Mauricio, con su voz grave que hacía temblar hasta los cristales. «Sabemos que estás ahí. Habla ahora o lo lamentarás». Ella se obligó a mantener la calma. Había pasado una vida entera esquivando discusiones, prefiriendo el silencio a la confrontación, pero esta vez no podía huir. Respiró hondo, tomó una laptop y la carpeta azul y se acercó a la puerta. «No pienso abrir», respondió, sorprendida de escuchar la firmeza en su propia voz. «Esta propiedad es mía. José me la dejó, y tengo pruebas legales». Del otro lado hubo un silencio breve, interrumpido por una carcajada sardónica de Ernesto. «Pruebas legales, dice», replicó con tono burlón. «Querida cuñada, ¿de verdad crees que un par de papeles pueden contra 20 años de contactos, abogados y dinero?» Elena apretó los labios. José le había advertido. Ellos no conocen límites, pero tampoco conocen tu fuerza. «Tendrán que vérselas en un tribunal», contestó. La risa cesó. Solo se escuchó la respiración agitada de los hombres al otro lado. Entonces Julián, el menor, habló con voz baja, casi conciliadora. «Elena, no queremos que esto se convierta en una guerra. Solo pedimos lo que es justo. Papá siempre quiso que la propiedad quedara en manos de todos los hermanos. José rompió esa tradición». Elena sintió un nudo en la garganta. Había escuchado esa mentira muchas veces, el disfraz de justicia familiar cubriendo años de abuso y manipulación. «Papá le vendió la casa a José porque ninguno de vosotros quiso rescatarla. Y ahora...» «Cuidado con lo que dices, mujer», rugió Mauricio. Elena retrocedió un paso, pero no soltó la carpeta. El sonido de su propio corazón era ensordecedor. Fue entonces cuando vibró su teléfono móvil. Clara, su hija, estaba llamando otra vez. Dudó. ¿Responder o no? Si contestaba, los hermanos escucharían. Si no, Clara podría caer en sus redes sin saberlo. Decidió responder. «Mamá», dijo Clara con la voz nerviosa. «Los tíos me han llamado otra vez. Dicen que tienes documentos falsos y que si los usas podrías ir a la cárcel. ¿Qué está pasando?» Elena sintió que la sangre le hervía. «Clara, escucha bien. Ellos mienten. Lo único falso aquí son sus promesas. José me dejó todo legalmente. No creas nada de lo que te digan». «Pero parecen tan convencidos». «Porque saben manipular, hija, y saben que tú eres la parte más vulnerable. No dejes que jueguen contigo». Un estruendo interrumpió la llamada. Los hermanos habían comenzado a forzar la cerradura. Elena cortó la comunicación de golpe y se giró hacia el escritorio. Abrió el cajón inferior con manos temblorosas y encontró, tal como José había descrito en un vídeo anterior, un objeto inesperado, un pequeño mando metálico con un botón rojo. Lo sostuvo sin comprender. En la base había una nota. «Sistema de seguridad. Usar solo en caso extremo». Elena no dudó más. Pulsó el botón. De inmediato se oyó un zumbido en toda la casa. Persianas metálicas descendieron sobre las ventanas y un seguro eléctrico bloqueó las puertas. El rugido de los hermanos quedó sofocado al otro lado, como animales enjaulados. «¿Qué demonios es esto?», gritó Ernesto desde el pasillo. Elena, por primera vez, esbozó una sonrisa. José había previsto incluso este escenario. Mientras los Mendoza golpeaban inútilmente, Elena volvió a la laptop. El siguiente archivo de vídeo se abrió. La verdadera herencia. El rostro significa que el tiempo del silencio terminó. La verdadera herencia no es solo esta casa, es el conocimiento de lo que esconden. Documenté todo, fraudes, deudas, amenazas. Están desesperados porque si esa verdad sale a la luz, perderán no solo esta propiedad, sino todo lo que han construido.
Elena acarició la pantalla como si pudiera tocarlo. José, ahora entiendo. Los golpes cesaron de pronto. Hubo un silencio inquietante. Luego, la voz de Mauricio sonó cargada de furia contenida. Escucha bien, Elena. Si no abres esa puerta, no seremos nosotros quienes te la quitemos, será la policía. Tenemos amigos en todas partes, y cuando entren, no solo perderás la casa, perderás también a Clara. La amenaza era clara. Elena apretó los puños. Sintió miedo, sí, pero también una fuerza inesperada. José había preparado cada paso. Ella no estaba sola. Hecho intelectual de la vejez. Se sabe que muchas personas mayores, al acercarse al final de la vida, buscan cerrar círculos con gestos de trascendencia, dejando legados que hablen por ellos más que las palabras. José lo había hecho con precisión quirúrgica. Dato raro, en Alemania existe un archivo secreto de más de 20.000 cartas póstumas escritas por soldados que nunca fueron entregadas hasta décadas después. Muchas contenían instrucciones o confesiones que cambiaron la historia de familias enteras. Frase de debate académico público. ¿Debe el derecho proteger más la voluntad íntima de un difunto o los intereses de la familia extensa? Con el corazón latiendo como un tambor, Elena se acercó a la ventana enrejada y observó a los hermanos reunidos bajo la lluvia incipiente, hablando en susurros mientras consultaban papeles y teléfonos. Sabía que no se detendrían, pero tampoco lo haría ella. Ese era el inicio de una guerra en la que tendría que usar no solo los recuerdos de José, sino también su propia astucia. Elena sabía que el encierro de las persianas metálicas no duraría para siempre. Los Mendoza eran como perros de presa. Si no encontraban la forma de entrar, llamarían refuerzos. Y lo peor era la amenaza de usar a Clara como arma. Esa sola idea la desgarraba. Se obligó a pensar con frialdad. José había hablado de una bóveda. Encuentra la bóveda, allí está la verdad completa, había dicho en el tercer vídeo. La casa no era solo un refugio, era un laberinto diseñado con secretos. Elena recorrió los pasillos en silencio, buscando algo que se le hubiera escapado. El eco de sus pasos la acompañaba. La galería de orquídeas, el estudio, las habitaciones cerradas, nada parecía conducir a una bóveda. Fue entonces cuando recordó la carta inicial. El rincón es más que una casa. Es mi deuda, mi regalo y mi despedida. José siempre había sido literal y simbólico a la vez. De pronto, se detuvo frente a un gran cuadro en el vestíbulo, una orquídea blanca pintada con precisión. A los pies de la planta, casi invisible, había una inscripción diminuta. El corazón está debajo. Elena apartó el cuadro con esfuerzo. Tras él, descubrió una pequeña ranura como para una llave. Sacó el llavero que le había dejado José y probó una de las más pequeñas. Encajó a la perfección. Con un clic, la pared se deslizó lentamente, revelando una puerta de acero, la bóveda. Entró con cautela. El aire dentro era más frío, impregnado de olor a metal y papel viejo. La luz se encendió automáticamente, iluminando estantes llenos de cajas, carpetas y discos duros. Había documentos ordenados con etiquetas, fraudes Mendoza, sobornos, cuentas ocultas. En el centro, una mesa con una pantalla encendida mostraba un mensaje. Bienvenida, Elena. Al acercarse, el monitor activó un vídeo más. José apareció con expresión grave. Si llegaste hasta aquí, Elena, significa que estás lista para la verdad. Todo lo que hice, lo hice. Esta bóveda contiene pruebas suficientes para destruirlos, y también para destruirme a mí. Elena apretó los labios. José continuó. Sé que ellos ya estarán rondando la casa. No los subestimes. Te dirán que son los legítimos herederos, que todo esto es suyo. Pero aquí dentro está la verdad. Contratos, grabaciones, transferencias, y también hay un testimonio que grabé para Clara. Si ella alguna vez duda de ti, muéstraselo. La pantalla se apagó, dejándola en silencio.
Elena se sentó en la mesa, abrumada. Cada carpeta era un peso. ¿Qué debía hacer con todo? Entregarlo a la justicia sería firmar la ruina total de los Mendoza, pero también exponer públicamente a José como cómplice silencioso. El ruido de voces la sacó de sus pensamientos. A pesar de las persianas metálicas, los hermanos habían logrado abrir una entrada lateral. Escuchó sus pasos resonando en la planta baja. No había tiempo para dudas. Tomó la carpeta más voluminosa y el USB con el nombre Testimonio Clara. Los guardó en su bolso. La puerta de la bóveda se cerró automáticamente detrás de ella, camuflándose otra vez como pared. Apenas alcanzó a retirarse cuando escuchó a Mauricio gritar desde el vestíbulo: «¡Elena! Sabemos que estás jugando con fuego. ¡Sal ahora mismo!». Ernesto añadió con sorna: «No podrás ocultar nada. Esa casa tiene más oídos que paredes». Elena corrió escaleras arriba buscando tiempo. Llegó al balcón del segundo piso y miró hacia abajo. Los 3 hermanos ya habían logrado entrar, empapados por la lluvia. Su presencia llenaba la casa de una energía hostil, como depredadores acechando a su presa. Ella levantó la carpeta desde el balcón y gritó: «¿Esto es lo que quieren? Pues tendrán que pasar por encima de mí». Mauricio levantó la vista con furia en los ojos. «No sabes con quién te enfrentas, Elena». Ella tragó saliva. «Conozco suficiente, y ahora todos sabrán quién». «Entonces haremos que la policía venga por ti», dijo con calma el hada. Elena retrocedió, el corazón latiendo con violencia. Sabía que aquella batalla estaba lejos de terminar, pero ahora tenía armas, documentos, pruebas, verdades. Y sobre todo, tenía algo que nunca antes: la decisión de luchar. José había dejado un legado, sí, pero no era la casa, ni las orquídeas, ni siquiera las pinturas. Era el coraje de enfrentarse a la verdad, hecho intelectual de la vejez. En estudios sobre resiliencia se habla del efecto legado, cómo las personas mayores transforman el miedo en propósito al sentir que defienden no solo lo propio, sino la memoria de quienes amaron. Elena estaba viviendo ese proceso. Dato raro: en Italia se descubrió una bóveda secreta en una villa abandonada que contenía diarios con confesiones de negocios mafiosos de los años 70. Gracias a ello, se resolvieron casos archivados por décadas. Frase de debate académico público: ¿debe prevalecer la justicia sobre la memoria de un difunto, aunque eso manche su legado? Mientras el eco de los pasos de los Mendoza se extendía por la casa, Elena se aferró a la carpeta azul y al USB, consciente de que el siguiente movimiento decidiría no solo su destino, sino también el de Clara y la verdadera historia de los Mendoza. Elena se atrincheró en la habitación del piso superior, respirando con dificultad. El bolso con la carpeta azul y el USB pesaba como una losa sobre su hombro, no por el peso físico, sino por lo que contenían. Sabía que eran su única defensa frente a los Mendoza, pero también la prueba definitiva de que José había vivido entre verdades y mentiras. Los pasos resonaban en la escalera. Ellos habían entrado a la casa. Ya no había barrera metálica que los contuviera. Elena apretó el bolso contra su pecho. De pronto, un sonido inesperado atravesó el silencio. Sirenas a lo lejos, acercándose. «¡Llamaste a la policía, Elena!». Elena, desde el otro lado de la puerta cerrada, respondió con firmeza: «Yo no los llamé. Fueron ustedes, ¿verdad?». Hubo un silencio breve. Luego, Julián soltó una carcajada. «¡Exacto! Dijimos que estabas ocupando ilegalmente la casa, que falsificaste documentos. Cuando lleguen, te sacarán esposada». Elena sintió que las piernas le temblaban.
Tenían contactos, influencia, podían manipular la historia fácilmente. Apretó la carpeta. Aquellos papeles eran su única salvación. Se obligó a actuar. Abrió el bolso y extendió la carpeta sobre la cama. Dentro encontró contratos firmados por notarios, transferencias bancarias, grabaciones de llamadas y hasta fotos comprometedores de los Mendoza con políticos corruptos. Una hoja marcada con el sello oficial llamó su atención. Escritura de propiedad, Valle de Bravo, titular José Mendoza Ramírez, heredera Elena Fernández. Elena sintió un respiro de alivio. Esa era la prueba más fuerte. Pero también halló algo más. Una carta manuscrita de José con tinta corrida. Elena, esta carpeta es tu escudo, pero también tu espada. No la uses solo para defenderte. Úsala para terminar con ellos. Solo así, Clara estará a salvo. Los golpes en la puerta se reanudaron, más furiosos. ¡Elena!, bramó Mauricio. «La policía está a minutos de llegar. Entréganos esa carpeta ahora, o juro que nadie te salvará». Ella respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía el control. «¡No se las voy a dar!», gritó. Hubo un silencio cargado de odio. Ernesto respondió con un tono bajo pero venenoso. «Entonces nos veremos frente a frente». Las sirenas se hicieron más cercanas. Finalmente, Elena tragó saliva. Su corazón se aceleró. Los Mendoza, desde el vestíbulo, la miraban con sonrisas de victoria. «¿Lo ves, Elena?», dijo Julián con fingida dulzura. «No hace falta que luchemos. Ellos harán el trabajo por nosotros». Pero Elena no estaba dispuesta a rendirse. Corrió al escritorio y conectó el USB que José había dejado. En la pantalla apareció una carpeta llamada Evidencias Mendoza. Abrió uno de los vídeos. José, mirando a cámara, hablaba con tono grave. «Yo, José Mendoza Ramírez, confieso haber sido testigo de múltiples fraudes cometidos por mis hermanos. Incluyo pruebas de contratos falsificados, sobornos y lavado de dinero. Mi esposa, Elena Fernández, es la única heredera legítima del Rincón. Pido que estas pruebas sean entregadas a las autoridades en caso de disputa». Elena sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. José había dejado todo preparado. Con rapidez, tomó el portátil y la carpeta azul y bajó por las escaleras. Los hermanos la siguieron con la mirada, tensos, pero no se atrevieron a detenerla directamente. Elena abrió la puerta principal justo cuando los policías entraban. Con voz temblorosa pero firme, levantó los documentos y la laptop. «Aquí están las pruebas», exclamó. «Esta propiedad es mía y estos hombres son criminales». Los oficiales se miraron entre sí, sorprendidos. Mauricio dio un paso al frente, fingiendo indignación. «¡Mentiras! Esa mujer está desequilibrada. José siempre dijo que esta casa nos pertenecía a los hermanos». Elena respiró hondo y entregó la carpeta al oficial. «Revíselos, todo está allí». La tensión era insoportable. Los policías comenzaron a hojear los papeles. Ernesto y Julián cuchicheaban entre dientes. Mauricio los observaba con mandíbula apretada. Finalmente, el oficial levantó la vista. «Estos documentos parecen auténticos. Tendremos que llevarlos para verificar». Había ganado un respiro, pero sabía que la guerra con los Mendoza apenas comenzaba. Hecho intelectual de la vejez. En estudios de derecho sucesorio se analiza cómo la viudez activa puede despertar en las mujeres mayores una nueva capacidad de liderazgo.
obligándolas a defender su lugar frente a la familia política. Elena estaba encarnando ese fenómeno con intensidad. Dato raro. En 2019 se descubrió en España una herencia en disputa que incluía una finca, cartas y contratos secretos. El caso se resolvió gracias a un cuaderno escondido en una carpeta azul, casi idéntico a lo que José había preparado. Frase de debate académico público. ¿Hasta qué punto los documentos póstumos deben prevalecer sobre los testimonios de familiares vivos? Elena, con la carpeta en manos de la policía, sabía que había dado el primer golpe contra los Mendoza, pero también comprendía que ellos no descansarían hasta destruirla. La tensión frente a la puerta principal se disipó por unos minutos. Los policías salieron con la carpeta azul, prometiendo revisarla en el Ministerio Público. Elena se quedó observando cómo las patrullas desaparecían por el camino de grava, mientras los Mendoza la miraban con un rencor que se podía cortar con un cuchillo. Mauricio fue el primero en romper el silencio. No creas que esto termina aquí. Una carpeta no puede salvarte de lo que se avecina. Ernesto añadió con desprecio: cuando esos documentos se pierdan en los archivos judiciales, verás lo sola que estás. Elena los dejó hablar. En su interior, algo se había transformado. La mujer sumisa de antes había quedado atrás. Ahora tenía un propósito. Mientras tanto, yo seguiré encontrando lo que José me dejó, respondió con voz firme. Y ustedes no podrán detenerme. Esa misma noche, incapaz de dormir, decidió volver al invernadero de orquídeas. Algo le decía que allí había más secretos de los que había visto. Encendió una lámpara portátil y recorrió las hileras de flores. Sus pétalos brillaban bajo la luz artificial como si guardaran un misterio. Recordó las palabras de José en uno de los vídeos. El rincón guarda no solo la verdad, sino también la belleza que siempre quise regalarte. Caminó hasta el extremo más lejano, donde las plantas crecían más densas. Allí encontró un pequeño cobertizo de madera, cerrado con candado. Usó una de las llaves del llavero y logró abrirlo. Dentro, descubrió algo que la dejó sin aliento. Un segundo invernadero oculto, mucho más pequeño, con sistemas de riego automatizados y luces de cultivo. En el centro había una mesa de cristal con una sola maceta. En ella crecía una orquídea de un púrpura intenso, jamás visto, con vetas plateadas que brillaban en la penumbra. Una placa metálica en la base llevaba una inscripción: híbrido, Elena. Florecerá solo una vez. Elena se llevó la mano al pecho. Aquella flor no era una simple planta, era un experimento único, una creación de José. Junto a la maceta había un sobre con su nombre. Lo abrió con manos temblorosas. Mi querida Elena, si has encontrado esta orquídea, significa que confiaste en mí lo suficiente como para seguir explorando. Esta flor es única en el mundo, resistente a cualquier clima y capaz de multiplicarse de manera infinita. Es mi legado vivo, un regalo que nadie más puede reclamar. Pero ten cuidado, si mis hermanos descubren su valor, intentarán arrebatártela. Protege esta flor como protegerías a Clara. Algún día, ella sabrá por qué hice todo esto. Elena cerró los ojos, lágrimas cayendo por su rostro. No era solo una planta, era un símbolo, una semilla de futuro. De repente, un crujido interrumpió su contemplación. La puerta del invernadero principal se abrió con violencia. Una linterna barrió la oscuridad y la voz de Julián retumbó. Lo sabía, sabía que escondías algo aquí. Elena apagó su lámpara y se pegó contra la pared del cobertizo, protegiendo la maceta con su cuerpo. La respiración se le entrecortaba. Julián avanzó, seguido de Ernesto. Mauricio se quedó vigilando afuera. ¿Qué escondes, cuñada?, preguntó Ernesto con una sonrisa torcida. Déjame adivinar. Algo que valga más que esa maldita carpeta. Elena temblaba, pero no retrocedió. Esto no les pertenece. José lo hizo para mí. Julián levantó la linterna, enfocándola directamente en la orquídea púrpura. Sus ojos brillaron de codicia. Vaya, así que este era el tesoro. En ese instante,
Elena recordó las instrucciones de José. Había un botón oculto bajo la mesa de cristal. Lo presionó sin pensarlo. Un sistema de aspersores se activó de inmediato, rociando todo el invernadero con un líquido denso y amargo. Julián y Ernesto comenzaron a toser violentamente, cubriéndose la cara. ¡Maldita sea! ¡Gas irritante!, gritó Ernesto, tambaleándose hacia la salida. Elena aprovechó la confusión. Tomó la maceta con la orquídea y corrió hacia una salida trasera que conectaba con el jardín. El aire frío de la noche le golpeó el rostro, pero no se detuvo. Sabía que ahora no solo tenía la carpeta como arma, tenía en sus manos un legado vivo. Litat. Hecho intelectual de la vejez. En la filosofía del envejecimiento se habla del legado simbólico. Más allá de bienes materiales, las personas buscan dejar símbolos tangibles que trasciendan. La orquídea única de José era exactamente eso, un símbolo de amor, resistencia y continuidad. Dato raro. En 2010, científicos en Singapur desarrollaron un híbrido de orquídea que floreció una sola vez y nunca pudo replicarse, convirtiéndose en un mito botánico. Frase de debate académico público. ¿Qué pesa más en una herencia, el valor económico de un bien o su significado simbólico para la familia? Con la orquídea entre sus brazos y el eco de las sirenas que aún resonaban en el valle, Elena comprendió que la verdadera batalla, la orquídea púrpura, pesaba como si llevara entre los brazos el corazón mismo de José. Corrió entre los senderos oscuros del jardín hasta alcanzar la entrada trasera de la mansión. A lo lejos, escuchaba a Julián y Ernesto maldiciendo mientras tosían aún bajo los efectos del gas. Entró a la casa por una puerta lateral y la cerró con llave. El silencio del interior la envolvió, pero su instinto le decía que aún no estaba a salvo. Se detuvo unos segundos para recuperar el aliento, acariciando los pétalos brillantes de la flor como si fueran un talismán. «Protege esta flor como protegerías a Clara», había escrito José. Ese pensamiento le dio fuerzas para seguir explorando. Recordó entonces otra pista de los vídeos. El estudio oculto es el lugar donde guardé mi alma. Allí entenderás todo lo que no pude decir. Decidió buscar. Subió las escaleras principales, pasando de largo el dormitorio donde había dormido la noche anterior. Empujó puertas cerradas, revisó pasillos y tocó paredes, hasta que notó algo extraño en la biblioteca. Una repisa con libros de arte estaba ligeramente desplazada. Empujó con fuerza y con un chirrido lento, la estantería se movió revelando un pasadizo angosto. Encendió su lámpara portátil y avanzó, con el corazón acelerado. El túnel desembocaba en un cuarto amplio iluminado por lámparas de techo. Era el estudio oculto de José. Elena se quedó sin aliento. El lugar estaba repleto de caballetes, lienzos apilados, bocetos pegados en las paredes. Pero lo que más la impresionó fue la magnitud de las pinturas. Retratos de ella, de Clara, de escenas familiares que había creído olvidadas. Cada trazo estaba cargado de ternura, dolor y despedida. Sobre una mesa central, encontró un cuaderno de notas. Lo abrió con manos temblorosas. Pintar fue mi forma de pedir perdón. Cada lienzo es una confesión. Y este estudio es tuyo, Elena. Elena lo abrió con cuidado. Dentro había un proyector portátil y varios discos duros etiquetados. Pruebas visuales, Mendoza. Comprendió al instante. José había recopilado evidencias en forma de imágenes y videos, preparados para ser mostrados públicamente. Mientras examinaba los discos, escuchó pasos pesados en el túnel detrás de ella. La sangre se le heló. Así que este era el secreto. La voz de Mauricio retumbó como un trueno. Elena se giró, aferrando la maceta con una mano y el maletín con la otra.
Mauricio apareció en el umbral, sudoroso y con el rostro endurecido por la ira. Mi hermano siempre fue un sentimental. Pinturas, flores, cartas. Escupió con desprecio. Pero esto, señaló el maletín, es lo único que importa. Elena dio un paso atrás, decidida. No tendrás nada, ni sus recuerdos, ni su legado. Mauricio avanzó un paso imponiendo su corpulencia. ¿Y cómo piensas detenerme tú sola? En ese momento, la pantalla del proyector se encendió sola. Una grabación se activó automáticamente. Era José, con un gesto más severo que nunca. Mauricio, si estás viendo esto, significa que lograste entrar en mi estudio. Siempre fuiste el más ambicioso, el más dispuesto a vender la sangre por dinero, pero ya no puedes ocultarte. En la pared del estudio comenzaron a proyectarse imágenes, contratos con su firma, fotografías de reuniones clandestinas, incluso grabaciones de cámaras ocultas donde se veía a los Mendoza negociando sobornos. Mauricio palideció, retrocediendo un paso. «¡Apaga eso!», gritó, pero su voz sonaba más asustada que amenazante. Elena, en cambio, sintió que la fuerza regresaba a ella. «Ahora entiendo. José convirtió este estudio en un tribunal, y tú acabas de ser condenado». Mauricio lanzó un rugido y se abalanzó sobre ella, pero Elena giró con rapidez, protegiendo la orquídea y usando el maletín como escudo. Las puertas del túnel se cerraron con un mecanismo metálico, atrapando a Mauricio dentro del estudio. «¡Elena, ábreme ahora mismo!», gritó, golpeando la puerta con violencia. Ella respiró hondo. «No, Mauricio, ahora es tu turno de sentir lo que es estar atrapado por tus propios pecados». Con el maletín y la orquídea, Elena salió por una salida secundaria del estudio que daba a un pasillo más estrecho. Su cuerpo temblaba, pero sus pasos eran firmes. José le había dejado no solo pruebas, sino también un escenario de justicia. Mientras caminaba, sintió que algo cambiaba dentro de ella. Ya no era la viuda asustada que había llegado a la mansión. Era la guardiana de un legado, la voz que debía enfrentar la oscuridad de los Mendoza. Hecho intelectual de la vejez. En psicología existencial, se habla del tiempo prestado, la etapa en que las personas mayores descubren que, aunque la muerte se acerca, cada decisión puede tener un impacto eterno. Elena estaba actuando con la claridad de ese tiempo prestado. Dato raro: en 2016 se descubrió en Noruega un taller oculto en una cabaña heredada. Dentro había pinturas y diarios que revelaban secretos políticos de la Guerra Fría, cambiando la historia oficial. Frase de debate académico público. ¿Puede el arte convertirse en testimonio judicial? ¿Qué valor tienen las creaciones íntimas como prueba en un tribunal? Elena salió del pasillo, con la certeza de que el siguiente movimiento sería crucial, porque no solo tenía pruebas contra los Mendoza, tenía la verdad, el arte y un legado vivo en sus manos. Elena había pasado horas atrapada en un torbellino de secretos. Caminaba por los corredores del rincón con la orquídea púrpura en brazos y el maletín lleno de pruebas colgado de la mano. La casa entera parecía un organismo vivo que respiraba junto a ella, guardando recuerdos y confesiones de José. Pero esa calma precaria se rompió cuando su teléfono volvió a vibrar. En la pantalla aparecía un nombre que le apretó el corazón. Clara. Con manos temblorosas contestó. «Mamá». La voz de su hija sonaba quebrada, como si hubiera llorado. «Estoy aquí, afuera. Los tíos me trajeron». Elena sintió que la sangre le abandonaba el rostro. «¿Qué? ¿Qué haces con ellos?» «Dicen que me ocultas cosas, que me estás manipulando. Dicen que papá nunca quiso dejarte la casa solo a ti, que era de todos». Elena respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Clara, cariño, escucha. Todo lo que dicen es mentira. Papá me dejó pruebas, yo no inventé nada». La voz de su hija se quebró aún más.
Pero ellos tienen documentos también. Me mostraron papeles donde parece que la casa era de la familia y... Mamá, ¿por qué no me dijiste que papá tenía un aneurisma? Que sabía que iba a morir. Elena se llevó la mano a la frente. José había preparado todo, menos el dolor de enfrentar a su propia hija manipulada por los Mendoza. Clara, no te lo dije porque quería protegerte. Yo misma lo descubrí aquí, en esta casa. Papá grabó vídeos. Él lo explica todo. Un silencio denso se interpuso entre ambas. De fondo, Elena alcanzó a escuchar la voz de Ernesto. Dile que salga con la flor y la carpeta, que si no, la policía volverá por ella. Clara repitió esas palabras, casi como un eco. Mamá, entrégales las cosas. Yo no quiero más problemas. Elena apretó los labios. No, hija, no entiendes. Si les doy lo que quieren, no nos dejarán en paz, y lo peor, destruirán el legado de tu padre. Clara sollozó. Papá ya no está. Lo único que quiero es que esto acabe. Elena cerró los ojos. La guerra no era solo contra los Mendoza, sino contra la desconfianza sembrada en el corazón de su hija. Decidió actuar. Bajó hasta el vestíbulo, abrió ligeramente la puerta principal y vio la escena. Clara estaba de pie. Clara, dijo con voz firme, mírame a los ojos. ¿De verdad crees que esos hombres quieren protegerte? La muchacha bajó la mirada insegura. Elena continuó. Tu padre dejó mensajes para ti. Está todo aquí. No lo que ellos te cuentan, sino sus propias palabras. ¿Quieres escuchar la verdad de su boca o prefieres quedarte con las mentiras de quienes lo odiaban? Clara dudó. Ernesto aprovechó para interponerse. Basta de teatro, Elena. La niña no necesita tus cuentos. La casa es nuestra. Pero Clara levantó la mirada hacia su madre, con lágrimas en los ojos. Quiero verlo. Quiero escuchar a papá. Los Mendoza se tensaron. Mauricio dio un paso al frente, rugiendo. No, no hay nada más que escuchar. Danos lo que nos corresponde ahora. Elena retrocedió hacia el interior de la casa y extendió la mano hacia su hija. Ven conmigo, Clara. Solo un paso. Confía en mí una vez más. El silencio se hizo eterno. Finalmente, Clara soltó el brazo de Julián y corrió hacia su madre. Elena la abrazó con fuerza, sintiendo cómo un pedazo de su alma se recomponía. Pero los Mendoza no iban a quedarse quietos. Ernesto sacó su teléfono y lo alzó con cinismo. Muy conmovedor, pero grabé todo. Cuando esto llegue a los tribunales, parecerá que manipulas a tu hija. Elena, sin soltar a Clara, levantó el maletín. Pues yo tengo algo mejor, las confesiones de José, y créanme, no son un teatro. Los tres hermanos se miraron con odio impotente. La balanza comenzaba a inclinarse. Hecho intelectual de la vejez. En Sociología de la Familia se ha estudiado cómo la vejez de los padres suele chocar con la adultez joven de los hijos, un choque de confianza donde terceros pueden manipular con facilidad los lazos afectivos. Dato raro. En 2018 en Francia, un grupo de herederos manipuló a un nieto de 20 años para reclamar una mansión. Frase de debate académico público. ¿Qué pesa más en un juicio sucesorio? ¿La voluntad documentada del difunto o la interpretación emocional de los herederos vivos? Elena sabía que había ganado un momento crucial al recuperar a Clara de las manos de los Mendoza, pero también entendía que la batalla estaba lejos de terminar. El siguiente paso sería mostrarle a su hija el testimonio que José había preparado especialmente para ella, y eso podría cambiarlo todo. Clara aún sollozaba entre mis brazos cuando cerré la puerta del rincón. Los golpes de los Mendoza resonaban desde afuera, pero yo sabía que la casa podía resistirlos. Era sólida,
como las verdades que aún guardaba dentro. La llevé a la sala y coloqué la orquídea púrpura sobre la mesa de madera. El maletín descansó junto a ella. Clara miraba todo con ojos confundidos, como si estuviera entrando en un mundo que jamás había sospechado. ¿Papá de verdad dejó algo para mí?, preguntó con voz entrecortada. Asentí, y con calma abrí el maletín. Saqué la segunda llave USB, la que José había marcado con sus iniciales y una inscripción que ahora cobraba sentido. Para Clara, cuando todo esté en contra. Inserté el dispositivo en el viejo portátil que había encontrado en el despacho. La pantalla titiló un instante y entonces su rostro apareció. José, con la misma mirada serena de siempre, aunque más pálida, como si la sombra de la enfermedad lo hubiera adelantado. Clara, mi pequeña, dijo él, y el aire en la sala se volvió espeso. Si estás viendo esto, es porque tu madre y tú estáis en medio de una tormenta, y quiero que escuches de mis labios lo que nunca pude decirte en persona. Clara se llevó las manos a la boca, las lágrimas le resbalaban sin contención. Hija, continuó José, te oculté mi enfermedad porque no quería que tu juventud quedara manchada por la preocupación. El aneurisma estaba ahí, y yo sabía que cualquier día podía ser el último, sino porque os amo. Elena sintió que el corazón le golpeaba fuerte al escucharlo. José prosiguió. La casa, el rincón, no es de los Mendoza, nunca lo fue. El terreno lo heredé de mi madre, y con tu madre levantamos cada piedra. Aquí está registrado a nombre de los dos, con escritura ante notario. Si alguien intenta decirte lo contrario, es mentira. Clara sollozó, y yo le acaricié el cabello. José parecía mirarnos desde la pantalla. A ti, Clara, te dejo un mensaje especial. No permitas nunca que nadie te manipule usando mi memoria. Tu madre lo dio todo, hasta lo que no tenía, para que yo pudiera marcharme en paz. Ella es tu raíz, tu verdad. Si alguna vez dudas de ella, recuerda esto. Yo confié en ella más que en nadie en este mundo. La grabación se detuvo. Un silencio solemne llenó la sala. Clara me miró con los ojos inundados de lágrimas. Mamá, lo escuché. Era papá. Yo les creí a ellos porque pensé que ocultabas cosas. Pero ahora entiendo. La abracé con fuerza. No importa lo que hayas pensado, hija. Lo importante es que ahora tienes la verdad. Sin embargo, afuera los Mendoza no se habían rendido. Los golpes contra la puerta cesaron y en su lugar escuchamos el ronquido de un motor. Mauricio había llamado a alguien. Una camioneta negra se estacionó frente a la casa. «Han traído refuerzos», murmuré. Clara me miró con miedo. «¿Qué vamos a hacer, mamá?», sonreí con serenidad, aunque por dentro el temor me devoraba. «Haremos lo que tu padre quería, resistir con la verdad». Encendí otra carpeta en el portátil. Allí había más documentos, escrituras escaneadas, recibos de impuestos pagados y un contrato de renuncia firmado por Julián años atrás, cuando había aceptado dinero a cambio de no reclamar nada. ¿Lo ves, hija? Le mostré el archivo. No solo tenemos palabras, tenemos pruebas. Clara asintió con los labios apretados. Entonces hay que mostrar. Tenemos que hacerlo público. Fue entonces cuando recordé el consejo de Dolores, mi vecina leal. Lo único que mata la manipulación es la luz. Si todo el mundo lo sabe, no podrán esconderlo. Clara tomó mi mano. Mamá, conozco a alguien, un periodista de confianza. ¿Podría ayudarnos? Me sorprendió la determinación en su voz. Era la misma chispa de José cuando se enfrentaba a un desafío imposible. Entonces lo haremos, Clara. Sacaremos la verdad a la luz. Mientras afuera los Mendoza discutían con los hombres recién llegados, en la sala del rincón, madre e hija tejíamos una alianza que parecía imposible apenas unas horas antes.
José nos había unido incluso desde el otro lado. Hecho intelectual de la vejez. En psicología se estudia el legado intergeneracional, la manera en que los padres buscan dejar instrucciones emocionales o morales a los hijos para cuando ellos ya no estén. Estos mensajes suelen cobrar más fuerza que cualquier herencia material. Dato raro. En Japón, algunos ancianos graban cartas de vida en vídeo, donde cuentan secretos familiares y consejos. Son guardadas en bancos digitales y solo se entregan tras su muerte. Frase de debate académico público. ¿Debe el testimonio audiovisual tener el mismo peso legal que un testamento escrito? Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola en esta batalla. Clara estaba conmigo, y con ella el eco de José, más vivo que nunca. La bóveda de secretos se había abierto. Ahora solo faltaba liberar su contenido al mundo. El amanecer tiñó de dorado los ventanales del rincón. Yo no había dormido, pero no sentía cansancio. Era como si la voz de José, grabada en aquel vídeo, hubiera recargado cada fibra de mi cuerpo. Clara tampoco durmió. La encontré en la cocina, con el portátil abierto, repasando una y otra vez las palabras de su padre. «Mamá», dijo cerrando la tapa de golpe, «no podemos guardar esto más. Ellos terminarán quitándonos todo». Asentí. Tenía razón. Los Mendoza eran como un cáncer. Si no los exponías, crecían en la oscuridad. «Conozco a alguien», dijo Clara con voz firme. «Diego, un periodista de investigación. Fue mi tutor en la universidad durante un semestre. Le conté alguna vez sobre papá y me dijo que si necesitaba ayuda con una historia seria, lo buscara. ¿De verdad podemos confiar en él?», pregunté con cautela. Clara sonrió con ironía. «Papá siempre decía que la confianza es un riesgo calculado. Pues bien, mamá, este es nuestro cálculo». Llamamos a Diego. Atendió de inmediato, y al escuchar herencia disputada, documentos ocultos, desarrolladora de lujo, guardó silencio unos segundos antes de responder. «Envíenme todo lo que tengan. Si es tan grande como parece, lo convertiremos en portada». Clara colgó y me miró expectante. Yo asentí y comenzamos a organizar los archivos, las escrituras, los contratos, el documento firmado por Julián, los planos secretos del resort que José había conseguido. Era como armar un rompecabezas macabro, donde cada pieza revelaba un nivel más profundo de traición. Afuera los Mendoza seguían rondando. La camioneta negra permanecía en el camino como una sombra amenazante. Desde la ventana vi a Ricardo hablar por teléfono, caminando en círculos con el ceño fruncido. «Ellos también planean algo», murmuré. Clara apretó los labios. «Pues que lo intenten. Ahora tenemos a la prensa de nuestro lado». No pude evitar reír suavemente. «Tu padre estaría orgulloso de ti». Esa tarde, Diego llegó al rincón con una grabadora en mano y una mirada aguda. Alto, delgado, con barba descuidada y un aire de desvelo permanente, parecía hecho de café y titulares. «Señora Elena, Clara», nos saludó con un apretón de manos firme. «He leído los documentos. Si todo esto se sostiene, no solo es un escándalo familiar, es un escándalo nacional». Casi quirúrgicas. «¿Cuándo recibió usted la carta de su marido? ¿Cómo obtuvo los documentos de la renuncia? ¿Qué pruebas tiene de la existencia del aneurisma y de la lucidez de José?». Respondí con calma, recordando las palabras de José en sus vídeos. «No dejes que te arrinconen. Habla con claridad, sin miedo». En medio de la entrevista, golpes secos resonaron en la puerta. Teresa, que nos acompañaba, se levantó para mirar por la ventana. «Son ellos otra vez», susurró. «Vienen con un notario y un par de hombres trajeados». Diego alzó una ceja. «Perfecto. Si intentan algo ilegal delante de mí, tendrán testigo directo». Abrí la puerta con el corazón latiendo fuerte. Ricardo estaba allí,
acompañado de Felipe y 2 abogados. Llevaban carpetas gruesas y sonrisas falsas. «Elena», dijo Ricardo fingiendo cordialidad, «venimos a informarte de que un juez ha aceptado nuestra petición de suspensión de derechos sobre la propiedad. Hasta que se resuelva, la casa no puede considerarse tuya». «Eso no es verdad», respondí con calma. Felipe intervino desplegando un documento con sellos oficiales. «Aquí está la orden provisional. Como puede ver, hasta nueva resolución judicial, ninguna de las partes puede disponer de la propiedad». Diego grababa todo con naturalidad, como quien observa un espectáculo previsto. «Entonces», dije con una sonrisa tranquila, «supongo que tampoco ustedes pueden entrar, porque recuerden, hasta nueva resolución judicial, nadie tiene derecho de posesión». El rostro de Ricardo se contrajo. «Esto no quedará así». «No, claro que no», respondió Diego levantando la grabadora. «Quedará en la portada de mañana». El silencio fue absoluto durante unos segundos. Los Mendoza comprendieron que habían perdido el control. Felipe intentó recuperar la compostura. «Señor periodista, esto es un asunto privado. Cuando hay documentos falsificados, evasión fiscal y millones en juego», replicó Diego, «deja de ser privado». La camioneta rugió al alejarse por el camino de grava. Clara me abrazó. «Mamá, creo que ganamos la primera batalla». Diego apagó la grabadora y sonrió. «Esto apenas empieza. Cuando salga a la luz, van a intentar aplastarlas con todo lo que tengan. Pero si mantenéis la calma, la opinión pública será vuestro escudo». Esa noche, mientras Clara dormía rendida, me senté sola en el estudio con la laptop de José. Reproduje el siguiente vídeo. Él me miró con su sonrisa torcida. «Elena, si estás en este punto, significa que decidiste luchar. Sabía que lo harías. Quiero recordarte algo. Los Mendoza pueden gritar, pero la verdad siempre susurra. Y es el susurro el que acaba calando». Acaricié la pantalla. Sus palabras eran como un bálsamo. Al día siguiente, los periódicos llevarían nuestro secreto al mundo, y los Mendoza, por primera vez en su vida, tendrían que responder ante algo más grande que su codicia: la verdad. Hecho intelectual de la vejez. Los psicólogos señalan que en la vejez muchas personas sienten la necesidad de dejar un testimonio ético más allá de lo material, instrucciones para la conducta de sus descendientes. Dato raro. En la antigua Roma existía la figura del testamentum peraes et lees et libram, donde 7 testigos eran obligatorios para validar un testamento, precisamente para evitar manipulaciones familiares. Frase de debate académico público. ¿Hasta qué punto los medios deben intervenir en disputas privadas cuando implican patrimonio familiar? La guerra había cambiado de terreno. Ya no era solo el rincón de las guacamayas contra 3 hermanos, ahora era la verdad contra el poder. La mañana siguiente, Valle de Bravo despertó con un zumbido distinto. En los puestos de periódicos, en los teléfonos de los vecinos, en las pantallas de café y oficinas, el apellido Mendoza ocupaba los titulares. Los hermanos Mendoza bajo investigación por fraude y corrupción familiar. Diego había cumplido su palabra. No solo publicó la historia, sino que acompañó el reportaje con fragmentos de los videos de José, copias de las escrituras y documentos que demostraban que la renuncia de Julián era auténtica. La noticia se volvió viral en cuestión de horas. Yo lo observaba desde la mesa del comedor con una taza de café en las manos. Clara, a mi lado, leía los comentarios en línea con una mezcla de asombro y rabia contenida. «Mamá, mira», me mostró la pantalla. «La gente no les cree a ellos, creen en papá. Están llamando a los Mendoza hermanos carroñeros». Sonreí débilmente, pero en mi pecho el alivio se mezclaba con un miedo nuevo. La prensa era un escudo, sí, pero también
una espada que podía cortar en cualquier dirección. Diego llegó de nuevo al mediodía. Traía bajo el brazo una carpeta gruesa distinta a las nuestras. «Esto os interesa», dijo dejando caer el paquete sobre la mesa. «Una fuente anónima me envió estos archivos tras la publicación. Son genealogías, registros antiguos de la familia Mendoza». Clara abrió la carpeta con impaciencia. Lo que encontramos dentro nos dejó heladas. Actas de nacimiento, partidas bautismales, registros de herencia que se remontaban a principios del siglo XX. Y allí estaba la bomba. Los 3 hermanos no eran herederos directos de la rama principal. La abuela de José había adoptado a un sobrino, y de esa línea descendían ellos. Legalmente eran parte de la familia, sí, pero no con los mismos derechos sucesorios. José era el último heredero legítimo. «Esto cambia todo», murmuré. Diego asintió con gravedad. «Y explica la furia con la que se aferran. Siempre lo supieron». Clara apretó los documentos contra el pecho. «Entonces papá nunca nos mintió, todo lo contrario. Nos protegió de una verdad que podía destruirlos». En ese momento, la puerta del rincón volvió a sacudirse. Intentarán usar la moral, la religión, el linaje espiritual. Son capaces de cualquier cosa para invalidar pruebas legales. Salimos al vestíbulo. Afuera los Mendoza estaban de pie, escoltados por hombres trajeados y un sacerdote anciano, con sotana negra y una cruz de plata que brillaba al sol. Ricardo levantó la voz. «Elena, reconocemos que José dejó documentos, pero los nuestros son más antiguos. Este sacerdote fue testigo de la adopción de nuestro abuelo. La sangre no es todo, la fe y la tradición también cuentan». El sacerdote levantó la cruz, como si bendijera la mansión. «La casa debe permanecer en la familia extendida, no en manos de una viuda forastera». Clara se adelantó con una fuerza que me sorprendió. «Mi madre no es forastera. Ella construyó esta casa con papá. Y ustedes no son herederos de nada, solo de mentiras». Los murmullos crecieron entre los presentes. Varios vecinos se habían acercado al escuchar la discusión. Diego, con calma, grababa cada palabra. Yo respiré hondo. «¿Quieren hablar de tradición?», dije alzando la voz. «Entonces hablemos de la verdad». Levanté los registros antiguos de la carpeta. «Aquí está la prueba de que ustedes no descienden de la línea legítima. Siempre lo supieron. Por eso necesitan un sacerdote, porque en los documentos jamás encontrarán justicia». Los hermanos palidecieron. Ricardo intentó arrancar los papeles de mis manos, pero Clara se interpuso como un muro. «No más», dijo mi hija con un temblor en la voz, pero firme. «Se acabó su dominio sobre nosotros». El sacerdote, confundido, miró los documentos que Diego le mostraba. Bajó la cruz lentamente, murmurando: «Si esto es cierto, no puedo dar fe de una mentira». El silencio que siguió fue devastador para ellos. Mauricio rugió de rabia y se abalanzó hacia mí. La verdad ya no podía enterrarse de nuevo. Hecho intelectual de la vejez. Los historiadores señalan que en la tercera edad muchas familias enfrentan lo que llaman la hora de la genealogía, disputas donde los ancestros se convierten en armas legales y emocionales. Dato raro. En 2020, un pleito en Italia por una villa del siglo XV se resolvió gracias a un registro parroquial olvidado que demostró que un supuesto heredero era descendiente de una rama adoptiva, no legítima. Frase de debate académico público. ¿Qué pesa más en una herencia?
la sangre biológica, la voluntad escrita o la historia compartida. Mientras la multitud se agitaba y las cámaras grababan, comprendí que el legado de José se estaba cumpliendo. La verdad, esa verdad enterrada por generaciones, por fin había salido a la luz. Pero también sabía que los Mendoza, heridos y acorralados, prepararían su jugada más desesperada. El tumulto frente al rincón continuaba. Vecinos grabando con sus teléfonos, los Mendoza gritando amenazas, el sacerdote retirándose avergonzado. Y en medio de todo aquello, Clara y yo permanecíamos erguidas, como si el espíritu de José nos sostuviera. Cuando por fin logramos cerrar la puerta, un silencio extraño cubrió la mansión. No era calma, era el preludio de algo más grande. «Mamá», susurró Clara, mirándome con ojos firmes. «Aunque ellos ya no tengan pruebas, sé que no se van a detener. Harán cualquier cosa». Asentí, lo sabía bien. «Entonces debemos ir más allá de los documentos, hija. Debemos mostrar algo que nadie pueda manipular». Y recordé el estudio oculto, el lugar donde José había dejado no solo pruebas, sino su alma entera en pinceladas. Esa misma tarde bajamos juntas por el pasadizo secreto. El aire olía a óleo seco y polvo. Al encender las lámparas, las paredes se iluminaron con docenas de lienzos que parecían vibrar de vida propia. Clara se llevó de las orquídeas que tanto cuidaba. Pero también había escenas más oscuras. Los hermanos Mendoza reunidos con políticos, un dibujo de un hombre entregando un maletín repleto de billetes, y una silueta femenina que reconocí de inmediato. Yo, sola, sosteniendo la casa en ruinas. Clara se estremeció. Es como si lo hubiera previsto todo. En el centro del estudio había un lienzo cubierto por una tela. Sentí que era el corazón de todo. Lo descubrimos juntas. Era un cuadro monumental, de casi 2 metros, titulado en letras doradas, «Legado en lienzo». La pintura mostraba a una mujer mayor, yo, de pie frente a un árbol inmenso. Entre sus ramas se enredaban retratos de los Mendoza, con rostros distorsionados, mientras de sus raíces brotaban flores púrpuras idénticas a la orquídea híbrida. A su lado, una joven, Clara, sostenía un libro abierto de donde escapaban destellos de luz. Un escalofrío recorrió mi espalda. José no solo había pintado un cuadro, había dejado un manifiesto. En la parte inferior, escrito con su puño y letra, había un mensaje. El arte no se falsifica. Lo que se pinta con verdad vive para siempre. Cuando las palabras sean disputadas, muestren esto. Clara me miró con lágrimas. Mamá, este cuadro es más poderoso que cualquier documento. Es la historia de nuestra familia contada por papá. Nadie puede negarlo. Diego, que nos había seguido discretamente, lo observó con asombro. Esto es dinamita visual. Si lo mostramos no solo será noticia, se convertirá en símbolo. Decidimos actuar. Con ayuda de Teresa y algunos vecinos, trasladamos el lienzo a la sala principal. Organizamos una conferencia improvisada. Diego convocó a la prensa local y nacional. Cuando los periodistas entraron, quedaron hipnotizados por la obra. Los flashes iluminaban el cuadro mientras yo me colocaba frente a él. José Mendoza Ramírez. Comencé con voz temblorosa pero firme. No solo nos dejó pruebas legales, nos dejó su verdad pintada en este lienzo. Aquí está nuestra historia, su familia devorándose entre sí, y nuestra hija y yo protegiendo el único legado puro, la vida y la verdad. Clara añadió con voz clara. Este cuadro es testamento, confesión y herencia, y nadie podrá arrebatárnoslo. Los periodistas murmuraban, tomando notas febriles. Algunos vecinos lloraban. Esa misma noche, la imagen del lienzo recorrió todo el país. No era solo una disputa de herencia, se había convertido en un símbolo de lucha contra la corrupción familiar y política. Los Mendoza intentaron contraatacar, alegando que una pintura no tenía valor legal.
Pero el daño ya estaba hecho. La opinión pública estaba del lado de José, de Elena, de Clara. En las redes sociales, el hashtag legado en lienzo se volvió tendencia. La gente compartía fotos de sus propios objetos heredados. Hablaban de la importancia del recuerdo y el amor sobre el dinero. Mientras tanto, en la intimidad del estudio, Clara y yo nos abrazamos frente al cuadro. Sentí que José estaba allí, entre las pinceladas, entre los trazos de luz. «Mamá», susurró Clara. Creo que ahora entiendo lo que quiso decir papá. El susurro de la verdad siempre vence al grito de la mentira. Le acaricié el rostro. Así es, hija. Y este lienzo es el susurro más fuerte de todos. Hecho intelectual de la vejez. En estudios de gerontología se habla de la estética de la vejez, cómo las personas mayores transforman su experiencia en arte como forma de legado. José había encarnado ese concepto, convirtiendo su herencia en una obra que trascendía lo legal. Dato raro. En 2015, en Viena, un cuadro encontrado en un ático resolvió un pleito de herencia. El artista había pintado a sus hijos legítimos y dejado a los ilegítimos fuera, confirmando así la versión de un testamento perdido. Frase de debate académico público. ¿Puede el arte servir como prueba de intención en un...? Pero yo sabía que faltaba un último capítulo. La despedida de José. Su mensaje final, guardado para cuando todo terminara. La noche había caído sobre el rincón, pero esta vez la oscuridad no me pesaba. La casa parecía latir con una nueva vida. El lienzo de José, ya convertido en símbolo público, descansaba en la sala iluminada por velas. Clara se había quedado dormida en un sillón, exhausta después de la tormenta mediática del día. Me quedé sola frente al portátil. Aún quedaba un archivo sin abrir, el último, el que José había titulado con una palabra sencilla: adiós. Respiré hondo y presioné el botón. La pantalla mostró su rostro, más delgado, más cansado, pero con esa chispa en los ojos que siempre me había sostenido. Elena, Clara. Su voz sonaba suave, como si hablara desde un rincón secreto del tiempo. Si están viendo esto, significa que mi misión terminó y comenzó la suya. Me llevé una mano a la boca. Sentía que hablaba directamente a mi alma. Luché contra mi propia familia, continuó, contra el miedo a morir, contra la tentación de rendirme. Pero todo lo que hice, lo hice por ustedes. Sus ojos se humedecieron en la grabación. No me importa que digan que fui débil. Fui hombre porque amé. Y mi mayor obra no son mis negocios, ni mis casas, ni mis flores. Son ustedes dos. Una pausa. Luego, José sonrió con esa mezcla de ternura y picardía que lo hacía único. Elena, te pido algo. Vuelve a pintar. No dejes que la oscuridad te robe lo que siempre te hizo brillar. Y Clara, su voz se quebró un poco. Nunca olvides que eres raíz y ala. Raíz entumadiz en tu madre, ala en tu futuro. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Clara, despertando con los últimos segundos, se acercó y abrazó mis hombros, y sus labios pronunciaron el título con solemnidad: El legado prohibido. La pantalla se apagó. El silencio se hizo espeso, pero no dolía. Era un silencio lleno, vibrante, como si José aún estuviera allí, en cada rincón del rincón. Clara apoyó la cabeza en mi hombro. Mamá, tenemos que honrarlo, no solo defender la herencia, sino vivir como él quería, con verdad y amor. La abracé,
sintiendo que por primera vez en mucho tiempo no estábamos solas. Al día siguiente, el país entero hablaba del cuadro, de las pruebas y del último vídeo de José que Diego había difundido con nuestro permiso. La gente ya no lo recordaba como un empresario enfermo, ni como un hermano disputado. Lo recordaban como un hombre que transformó su despedida en arte, verdad y amor. Los Mendoza, arrinconados, enfrentaban ahora procesos judiciales y el desprecio público. Su poder se desmoronaba. Y nosotras, madre e hija, comenzábamos a reconstruir no solo el rincón, sino nuestras propias vidas. Hecho intelectual de la vejez. En filosofía de la memoria se habla del testamento existencial, un mensaje último que no reparte bienes, sino sentido. José había dejado el suyo en palabras y en arte. Dato raro, en 2021, un viudo en Argentina dejó un vídeo póstumo donde pedía a su esposa que retomara el canto, su pasión juvenil. La mujer volvió a cantar y su historia se volvió viral como un acto de amor más fuerte que la muerte. Frase de debate académico público. ¿Es el amor un legado tan legítimo como la propiedad material en la construcción de la memoria familiar? Esa noche, al cerrar el portátil, comprendí que el título de José era perfecto. El legado prohibido no era solo nuestra lucha contra la familia Mendoza, era la historia de cómo el amor, aunque silenciado, siempre encuentra la manera de florecer.